David Martín abrió los ojos a las 6:30 de la mañana, como siempre. 12 años como subdirector médico habían creado en él la costumbre de despertarse sin despertador. A su lado yacía Elena, dándole la espalda. Su cabello se extendía por los hombros, recientemente se había cambiado el peinado, había optado por un estilo más moderno. Para el trabajo, le había explicado su esposa. David no tenía objeciones. A los 38 años, Elena seguía siendo atractiva y él se sentía orgulloso de que sus colegas envidiaran a su mujer. Se levantó, fue a ducharse, procurando no hacer ruido. A las 7 de la mañana despertaba a su hija. Carmen estudiaba quinto de primaria en el colegio y tenía que cruzar todo el barrio para llegar. Mientras se afeitaba, oía a Elena trajinando en la cocina, preparando el desayuno. La rutina familiar, perfeccionada durante años. «Carmen, levántate», gritó hacia el dormitorio de la niña mientras se abrochaba la camisa. 5 minutos más, llegó una voz somnolienta. «No, ahora mismo. Mamá ya está preparando el desayuno». Se sentaron los tres a la mesa, como cada mañana. Carmen masticaba un bocadillo mientras hojeaba el libro de matemáticas. Elena bebía café, mirando algo en el teléfono. David notó que su esposa había empezado a revisar los mensajes con más frecuencia, ni siquiera durante el desayuno se separaba del dispositivo. «Hoy tenemos examen de lengua», anunció Carmen, sin levantar la cabeza del libro. «¿Estás preparada?», preguntó David. «Sí, ayer repasé con mamá». Elena asintió, pero su mirada siguió pegada a la pantalla. David pensó que su esposa últimamente parecía más distraída. Probablemente tenía mucho trabajo. En el hospital estaban llevando a cabo negociaciones para la compra de nuevo equipamiento para la UCI. Elena, como economista, se encargaba de la parte financiera de los contratos. «¿Qué tal si hoy llegas antes a casa?», propuso él. «Hace tiempo que no salimos juntos en familia». «No puedo», respondió su esposa, levantando finalmente los ojos. «Tenemos reunión sobre la licitación. Puede alargarse hasta la noche». David asintió. El trabajo es el trabajo. Aunque antes Elena rara vez se quedaba hasta tarde, siempre tenía prisa por volver a casa con su hija. En el coche, camino al hospital, reflexionaba sobre cómo había cambiado su esposa durante el último mes. Había empezado a prestar más atención a su aspecto, se había comprado cosméticos caros, un perfume nuevo con una fragancia desconocida. Cuando él se interesó, le explicó que una economista necesitaba tener una apariencia representativa en las negociaciones. Lógico. En su hospital se firmaban contratos por millones y el aspecto de los empleados realmente importaba. Además, Elena se había apuntado al gimnasio. «Hay que mantenerse en forma», había dicho. David solo se alegraba, su esposa cuidaba de sí misma, lo que indicaba que valoraba su matrimonio. Después de 12 años de vida en común, muchas parejas dejaban de esforzarse la una por la otra. En su despacho le esperaba una pila de documentos y el programa de reuniones del día. A las 10 de la mañana, reunión con proveedores de equipamiento médico. David repasó la lista de participantes, representantes de 3 empresas, el director médico, él mismo, el jefe de la UCI y Elena como responsable de finanzas. La reunión se celebraba en la gran sala de conferencias del segundo piso. David se sentó junto al director médico, Elena se colocó enfrente, desplegando ante sí carpetas con documentos. Con un traje azul marino, peinado impecable y maquillaje ligero, tenía un aspecto estricto y profesional. Los primeros en presentar fueron los representantes de una empresa conocida, antiguos socios del hospital. David escuchó a medias las características técnicas de los respiradores artificiales. Todo estándar, precios inflados, pero calidad probada. La segunda empresa propuso equipamiento alemán a un precio más alto. El jefe de la UCI hizo preguntas sobre el servicio de garantía y los plazos de entrega. Elena guardaba silencio, haciendo ocasionalmente anotaciones en su blog. El tercero en hablar fue Óscar Hernández Crespo, director de una empresa con la que el hospital no había trabajado antes. Un hombre de unos 45 años, corpulento, con un traje caro. Hablaba con seguridad, conocía el tema. Ofrecía aparatos italianos a un precio medio, no el más bajo, pero considerablemente más barato que los alemanes. «Tenemos experiencia trabajando con instituciones similares en la región», decía Crespo, cambiando las diapositivas de la presentación.
Podemos proporcionar referencias, organizar una visita de sus especialistas para que conozcan el funcionamiento del equipamiento. David notó que Elena escuchaba atentamente. Hizo varias preguntas sobre las condiciones financieras, plazos de pago, posibilidad de pago a plazos. Las preguntas resultaron sorprendentemente competentes, su esposa evidentemente había estudiado la documentación técnica de antemano. ¿Qué garantías ofrecen sobre el porcentaje de averías?, preguntó ella. Menos del 1% durante todo el periodo de explotación, respondió Crespo. Esto está confirmado por certificados de estándar internacional. ¿Y el servicio técnico? ¿Tienen representación en la región? La abrimos el mes que viene. Los técnicos se desplazarán en un plazo de 24 horas después de la llamada. David se sorprendió por los conocimientos de su esposa. Normalmente los economistas se limitaban a las cuestiones financieras, dejando los detalles técnicos a los médicos. Pero Elena hablaba con Crespo de igual a igual, como si entendiera del equipamiento médico tanto como el jefe de la UCI. Después de la reunión, los participantes se dispersaron. Crespo se quedó un momento, estrechó la mano del director médico, dejó tarjetas de visita. Con Elena se despidió oficialmente, pero David notó que la conversación entre ellos duró un poco más de lo habitual en el trato comercial. Por la noche, en casa, durante la cena, David preguntó a su esposa sobre sus impresiones de la reunión. ¿Qué te pareció la nueva empresa? Crespo parecía serio. Normal, respondió Elena, sin levantar los ojos del plato. Hay que estudiar su propuesta con más detalle. Los precios son competitivos, pero hay que comprobar la reputación. Te manejas bastante bien con los aparatos, observó David. ¿De dónde sacas esos conocimientos? Leo documentación, se encogió de hombros su esposa. No se pueden firmar contratos sin entender lo que compras. Carmen, que estaba sentada al lado, levantó de repente la cabeza. Mamá, ¿por qué ayer me gritaste cuando me acerqué mientras hablabas por teléfono? Elena se quedó inmóvil con la cuchara en la mano. No te grité. Solo te pedí que no molestaras. Dijiste, ¿no ves que estoy ocupada?, pronunció la niña con tono ofendido. Y además colgaste rápido. Era una conversación importante de trabajo, explicó la madre, evitando la mirada de su marido. Perdona si te pareció que te respondí mal. David frunció el ceño. No recordaba que Elena hubiera perdido los nervios con su hija por llamadas de trabajo. Al contrario, su esposa siempre había sido paciente, podía dejar tranquilamente cualquier asunto por el niño. ¿Quién llamaba?, preguntó él. Un colega del ministerio. Sobre el nuevo reglamento de adquisiciones. Elena se levantó de la mesa, empezó a recoger los platos. Movimientos bruscos, apresurados. David la siguió con la mirada. Algo en el comportamiento de su esposa le inquietaba, aunque no podía explicar esa sensación. Más tarde, cuando Carmen hacía los deberes en su habitación y Elena lavaba los platos en la cocina, David decidió aclarar la situación. Elena, últimamente estás como tensa, le dijo, acercándose a su esposa. ¿Te presiona mucho el trabajo? Todo está bien, respondió ella sin darse la vuelta. Solo tengo muchas cosas que hacer. Pronto terminaremos con las licitaciones, será más fácil. ¿Por qué no te tomas unas vacaciones? Podríamos irnos a algún sitio con Carmen. Ahora no es el momento. Es un periodo demasiado importante. David abrazó a su esposa por detrás, le puso las manos en los hombros. Sintió cómo se tensaba. ¿Qué te pasa?, preguntó en voz baja. Nada, Elena se volvió hacia él, sonrió de forma forzada. Solo estoy cansada. Voy a ver cómo le va a Carmen con las matemáticas. Salió de la cocina, dejando a su marido solo. David se quedó mirando por la ventana al patio nocturno. Algo estaba cambiando en su familia, pero no podía entender qué exactamente. Elena se había vuelto más reservada, irritable. Las conversaciones telefónicas, los cosméticos nuevos, las tardanzas en el trabajo, todo esto se podía explicar por ambiciones profesionales. Pero la intuición le decía que el asunto era otra cosa. Desde el dormitorio de la niña llegaba la voz de su hija. Mamá, ¿por qué ahora hablas tanto por teléfono? Y cuando me acerco a ti, te enfadas. David prestó atención a la respuesta de su esposa, pero no pudo distinguir las palabras. Elena hablaba en voz baja, con tono tranquilizador. Un minuto después salió del dormitorio infantil y se dirigió al dormitorio. ¿Carmen ha terminado los deberes?,
Preguntó David. Sí, se está acostando. ¿De qué te preguntaba? Nada especial. Preguntas de niños. Elena pasó al baño, cerró la puerta. David oyó el ruido del agua, el sonido del cepillo de dientes eléctrico. Los procedimientos vespertinos habituales, pero por alguna razón hoy le parecían parte de algún ritual destinado a alejar a su esposa de la familia. Se acostó en la cama, cogió un libro, pero no conseguía leer. Los pensamientos volvían a la reunión, a la mirada interesada de Elena durante la presentación de Crespo, a su inesperada competencia en cuestiones técnicas. A las conversaciones telefónicas que interrumpía cuando él aparecía. Al perfume nuevo y los cosméticos caros para el trabajo. Elena salió del baño en pijama de seda, también una compra reciente. Se acostó a su lado, se volvió de espaldas. Buenas noches, dijo ella. Buenas noches, respondió David. Pero no tenía ganas de dormir. Se quedó tumbado en la oscuridad, escuchando la respiración de su esposa, intentando entender qué había cambiado en su relación. 12 años de matrimonio, un hijo en común, la rutina habitual, todo esto debería crear una sensación de estabilidad. Pero en lugar de eso, David sentía una ansiedad creciente cuya fuente no podía determinar. A su lado, Elena respiraba regularmente, como si durmiera. Claro, David conocía a su esposa lo suficientemente bien como para entender que no dormía. Estaba tumbada con los ojos cerrados pensando en algo. ¿En qué? No lo sabía, y eso era lo que más le asustaba. La llamada llegó a las 11:30 de la noche del martes. David estaba terminando de leer una revista médica en el dormitorio cuando oyó la melodía del teléfono desde el salón. Elena estaba viendo una serie, pero cogió rápidamente el aparato. ¿Diga? Voz baja, casi un susurro. Sí, ahora voy. Se levantó del sofá, pasó a la cocina, cerrando la puerta tras de sí. David prestó atención, pero no pudo distinguir las palabras, su esposa hablaba demasiado bajo. La conversación duró unos 5 minutos. Cuando Elena volvió, tenía una expresión tensa. ¿Quién llamaba? Preguntó David. Un colega del departamento de adquisiciones. Mañana por la mañana hay que entregar documentos adicionales para la licitación. ¿A estas horas? ¿No puede esperar hasta mañana? Los plazos apremian. Ya sabes qué burocracia hay en el ministerio. David asintió, pero algo en la voz de su esposa le inquietó. Respuesta demasiado rápida, como si hubiera preparado la explicación de antemano. Al día siguiente se olvidó de este incidente. Pero las llamadas se repitieron. Jueves, viernes, lunes, siempre tarde por la noche, cuando Carmen ya dormía. Elena invariablemente se iba a otra habitación, hablaba en voz baja, volvía después de unos minutos con la misma explicación, asuntos urgentes de trabajo. ¿Por qué no cambias de número? Propuso David el sábado por la mañana durante el desayuno. Si los colegas llaman a cualquier hora, no está bien. No puedo, respondió rápidamente Elena. Soy responsable del proyecto. Tengo que estar localizable. ¿Incluso por las noches? Especialmente por las noches. Durante el día todos están en reuniones, las decisiones se toman después del trabajo. Carmen levantó la cabeza del plato de cereales. ¿Por qué ayer hablaste tanto tiempo? Me desperté para beber agua y seguías hablando y hablando. Elena se quedó inmóvil con la taza de café en las manos. ¿Te lo pareció, cariño? Hablé poco tiempo. No, mucho tiempo. Y te reías además. David miró a su esposa. ¿Por qué asuntos de trabajo se ríe a las 11:30 de la noche? Seguramente contaron un chiste para relajar el ambiente, explicó Elena, pero sus ojos no paraban quietos. Ya sabes cómo es en el trabajo. El lunes David decidió ordenar el coche y encontró en la guantera un recibo de un restaurante. Un local caro del centro, cuenta por una cantidad que normalmente gastaban en comida para una semana. Fecha, el miércoles pasado, hora, la 1:30 del mediodía. Por la noche le enseñó el recibo a su esposa. ¿Qué es esto? Elena echó un vistazo al papel, su rostro no cambió. Ah, esto es cuando comí con los colegas. Celebrábamos la finalización exitosa de la primera fase de la licitación. ¿En un sitio tan caro? Allí se celebraba la presentación de nuevo equipamiento. Los proveedores invitaron, hubiera sido descortés rechazarlo. ¿Qué equipamiento? Italiano. ¿Te acuerdas de aquel hombre, Crespo, que habló de su empresa?
David recordó la reunión, el aspecto seguro de Óscar Crespo, las preguntas interesadas de su esposa. La explicación sonaba lógica, pero David no podía librarse de la sensación de que su esposa mentía. Las respuestas llegaban demasiado rápido, los detalles estaban descritos con demasiada minuciosidad. El sábado fueron al centro comercial a comprarle a Carmen el uniforme escolar. Mientras la niña se probaba faldas, Elena entró en una tienda de ropa femenina. David la siguió con la mirada, su esposa elegía un vestido rojo oscuro con un escote profundo. Nunca antes había llevado nada parecido. ¿Te compras un vestido?, preguntó él cuando Elena se acercó a la caja. Sí, ¿te gusta? ¿Para qué ocasión? Para el trabajo. La semana que viene hay una presentación para la dirección del hospital. Hay que tener una apariencia representativa. Me parece demasiado atrevido para el hospital. Es estilo profesional, replicó Elena. Ahora se lleva así. Estás desfasado en moda. Junto con el vestido compró zapatos de tacón alto y un conjunto de ropa interior. David notó que era de encaje, negro, evidentemente no para trabajar en el hospital. Pero no dijo nada. En casa, mientras Elena colgaba las compras en el armario, Carmen se acercó a él. Papá, ¿por qué mamá ya no me ayuda con los deberes? ¿Cómo que no te ayuda? Ayer mismo revisó tus matemáticas. No, solo miró y dijo, todo está bien. Antes me explicaba cuando no entendía algo. Ahora siempre está mirando el teléfono. Incluso cuando le cuento algo, no me escucha. David frunció el ceño. Efectivamente, últimamente Elena había empezado a prestar menos atención a su hija. No le leía por las noches, no se interesaba por los asuntos del colegio, no la ayudaba con los deberes. Todo su tiempo libre lo pasaba con el teléfono en la mano. ¿No estarás exagerando?, le dijo suavemente a su hija. Mamá trabaja mucho, está cansada. Pero antes también trabajaba. Y ahora es como si no le interesara. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. David abrazó a su hija, le acarició la cabeza. Todo saldrá bien. Solo que mamá tiene ahora un periodo difícil en el trabajo. Pronto todo se arreglará. Pero él mismo no se lo creía. Algo había cambiado radicalmente en el comportamiento de su esposa, y no se trataba solo del trabajo. El martes por la mañana David se encontró en el pasillo del hospital con Víctor Romero, jefe del servicio de seguridad. Eran amigos desde hacía más de 15 años, desde cuando Víctor trabajaba de policía de barrio y David era un médico normal. Hola, ¿cómo van las cosas?, saludó Víctor. Bien. ¿Y tú qué tal? También bien. Por cierto, ayer vi a tu mujer en el centro. En la plaza del teatro. David se puso alerta. Los lunes Elena trabajaba hasta las 6, llegaba a casa a las 7. ¿A qué hora fue eso? Sobre las 4. Salía de un café con un tipo. Al principio pensé que era una reunión de trabajo, pero se comportaban de manera extraña. ¿Cómo exactamente? Bueno, él le puso la mano en la espalda, la acompañó hasta el coche. No parecía muy profesional. Víctor hablaba con cuidado, viendo cómo cambiaba la expresión del rostro de su amigo. ¿Conoces a ese hombre? No, no lo había visto antes. Corpulento, medio calvo. Conduce un coche caro. La descripción le recordó a David a Óscar Crespo. Pero decidió no sacar conclusiones precipitadas. Seguramente era efectivamente una reunión de trabajo, dijo. Elena tiene muchas negociaciones ahora. Por supuesto, estuvo de acuerdo Víctor. Solo pensé que debía saberlo. Por la noche David decidió preguntarle a su esposa sobre la reunión en el centro. ¿Cómo ha ido el día?, preguntó durante la cena. Normal. Documentos, llamadas, reuniones. ¿No has salido a ningún sitio? Elena levantó los ojos hacia él. ¿Por qué? Solo por curiosidad. Víctor dice que te vio en el centro. Ah, sí, asintió su esposa. Tuve una reunión breve con un representante del ministerio. Sobre los nuevos requisitos para el papeleo. ¿En un café? Sí, bueno. Ambiente informal, es más fácil llegar a acuerdos. ¿Quién es ese representante? Un empleado nuevo del departamento. No recuerdo el apellido. Las respuestas volvieron a sonar demasiado perfectas. David sintió una irritación creciente. Elena,
tengo la sensación de que me ocultas algo. Elena dejó el tenedor, miró a su marido con indignación. ¿Cómo que te ocultó algo? Te cuento lo del trabajo, respondo a todas las preguntas. Y tú me haces una especie de interrogatorio. No es un interrogatorio. Solo que tu comportamiento últimamente ha cambiado. ¿En qué exactamente? Llamadas constantes por las noches, restaurantes caros, ropa nueva, reuniones en el centro de la ciudad. Antes no pasaba esto. Antes no tenía un trabajo tan responsable, respondió bruscamente Elena. Me esfuerzo por hacer carrera, para que nuestra familia viva mejor. Y tú en lugar de apoyarme me sospechas de algo. No te sospecho de nada. Solo quiero entender qué pasa. Pasa que trabajo sin descanso por nuestra hija. Para que tenga un futuro digno, buena educación, oportunidades. Y tú ves en esto motivos ocultos. La voz de Elena temblaba de indignación. Carmen, que estaba sentada al lado, miraba asustada a sus padres. Mamá, papá, no discutáis, dijo la niña en voz baja. No discutimos, cariño, la tranquilizó Elena. Solo hablamos de cuestiones de trabajo. David se sintió culpable. Efectivamente, su esposa podía simplemente estar esforzándose por la familia. Quizás él era demasiado suspicaz, veía problemas donde no los había. Perdona, dijo. No quería disgustarte. No pasa nada, respondió Elena, pero su voz siguió fría. Solo confía más en mí. Hago todo por nosotros. Después de la cena se fue al dormitorio, se encerró allí y habló largo rato por teléfono. David solo oía fragmentos de frases. No, todo está bien, él no sabe nada, hay que tener cuidado. Cuando entró en el dormitorio, Elena ya estaba acostada bajo la manta, vuelta hacia la pared. ¿Con quién hablabas?, preguntó él. Con mamá. Le contaba nuestra discusión. No hemos discutido. Para mí sí fue una discusión. Es desagradable sentir la desconfianza del marido. David se acostó a su lado, tardó mucho en dormirse. Las explicaciones de su esposa sonaban razonables, pero la intuición le decía que algo no estaba bien. Demasiadas coincidencias, respuestas demasiado rápidas a preguntas incómodas, cambios demasiado radicales en el comportamiento. A su lado estaba Elena, inmóvil, pero él sentía que no dormía. ¿En qué pensaba su esposa? ¿Por qué se había vuelto tan reservada? Y lo principal, ¿qué exactamente le ocultaba? No había respuestas, pero la ansiedad crecía cada día. El sábado por la mañana Elena anunció durante el desayuno que se había apuntado a un curso de perfeccionamiento. Cada fin de semana iré al instituto, dijo mientras untaba mantequilla en el pan. Nuevo programa sobre gestión de adquisiciones públicas. Sin el certificado no me dejarán llevar licitaciones importantes. Carmen levantó la cabeza del plato de cereales, sus ojos se llenaron de decepción. ¿Y qué pasa con el cine? Prometiste que iríamos a ver la nueva película de animación. El próximo fin de semana iremos, cariño. Hoy tengo que estudiar. ¿Y el parque? Dijiste que montaríamos en bicicleta. Pídeselo a papá. Él también sabe montar en bicicleta. David veía cómo temblaban los labios de su hija por la pena. Carmen estaba acostumbrada a pasar los fines de semana con mamá. Era su tradición, establecida años atrás. ¿Cuánto durarán estos cursos?, preguntó él. 2 meses. Los sábados y domingos, de 10 a 6. Programa serio. ¿En qué instituto? En la Academia de Administración Pública. La sucursal de la calle Jardines. Elena hablaba tranquilamente, pero David notó cómo evitaba su mirada. Después del desayuno su esposa se fue a cambiarse. Volvió con un traje serio, con un maletín en la mano. Nos vemos por la noche, dijo, besando a Carmen en la coronilla. Mamá, ¿puedo ir contigo?, pidió la niña. Me quedaré quieta mientras estudias. No se puede, no dejan entrar a niños. Son clases serias de adultos. Elena se fue, dejando tras de sí el aroma de un perfume nuevo. Carmen se quedó sentada a la mesa con cara de desgracia, removiendo con la cuchara los cereales fríos. No te pongas triste, dijo David abrazando a su hija. Nos lo pasaremos muy bien los dos solos. Iremos al parque, luego al cine, y por la noche prepararemos una cena sorpresa para mamá. La niña sonrió, pero en sus ojos quedó la tristeza.
Por la tarde, cuando volvían del parque, David decidió comprobar las palabras de su esposa. Encontró en internet el número de la Academia de Administración Pública, llamó. Buenos días, le dijo a la secretaria. Querría confirmar el horario de los cursos de perfeccionamiento sobre gestión de adquisiciones públicas. Ahora miro, respondió una voz femenina. ¿Cuándo deberían empezar? Hoy. Los fines de semana. Un momento. No, no tenemos esos cursos ahora. Los próximos empezarán solo en septiembre y serán entre semana. David sintió como el corazón empezaba a latir más rápido. ¿A lo mejor hay una sucursal en la calle Jardines? No, solo tenemos una dirección. ¿Estás seguro de que no se ha confundido de nombre? Es posible. Gracias. Colgó el teléfono, tratando de mantener la calma. Elena había mentido. No había ningún curso. Significaba que había pasado el día en otro sitio. ¿Con quién y para qué? Por la noche su esposa volvió cansada, con una carpeta de documentos bajo el brazo. ¿Cómo ha ido el día? Preguntó David, observando atentamente su reacción. Duro. Mucha teoría, esquemas complicados de adquisiciones. Me duele la cabeza de tanta información. ¿Qué habéis estudiado exactamente? Nuevas leyes federales, cambios en el papeleo. Muy aburrido, pero necesario. Elena hablaba con seguridad, incluso enseñó varias impresiones de Internet sobre adquisiciones públicas. Evidentemente se había preparado de antemano para las preguntas. ¿Cómo son los profesores? Con experiencia. Uno es exfuncionario del ministerio, otra es una práctica con mucha experiencia. ¿Cuántos sois en el grupo? Unas 15 personas. Principalmente economistas de hospitales y colegios. Las respuestas sonaban verosímiles, pero David sabía que era mentira. Su esposa había pasado todo el día en algún sitio y después había pensado cuidadosamente la versión para él. Al día siguiente, domingo, la situación se repitió. Elena volvió a irse a los cursos, dejando a una hija disgustada. Carmen estuvo todo el día callada, respondía con monosílabos a las preguntas. ¿Qué pasa, cariño? Preguntó David cuando paseaban por el parque. Mamá ya no me quiere, dijo la niña en voz baja. ¿Por qué piensas eso? Antes siempre estaba conmigo. Ahora solo tiene trabajo. Y cuando hablo con ella, no me escucha. Siempre está mirando el teléfono. Mamá te quiere mucho. Solo que ahora tiene un periodo difícil en el trabajo. ¿Cuándo se acabará? David no sabía qué responder. Él mismo empezaba a dudar de que se tratara solo del trabajo. El lunes por la mañana David se encontró en el pasillo del hospital con Ana Blanco, la supervisora de enfermería del servicio. Se conocían desde hacía muchos años, Ana era una de las empleadas más fiables. Ana, ¿cómo van las cosas? La saludó. Bien, David. ¿Y usted? También bien. Por cierto, ¿no vio a mi esposa el fin de semana? Decía que había estado en unos cursos en el centro. Ana se quedó cortada, en su rostro apareció turbación. El sábado la vi en el café Ciudad Vieja. Pero no estaba sola. ¿Con quién? Con un hombre. Al principio quise acercarme a saludar, pero estaban sentados en un rincón apartado. Y me pareció que no querían que los vieran. ¿Reconoció al hombre? No, no le vi la cara. Estaba de espaldas a mí. Solo noté que era corpulento, con traje oscuro. La descripción volvió a recordarle a David a Óscar Crespo. Pero no quería sacar conclusiones precipitadas basándose solo en sospechas. ¿A qué hora fue eso? Sobre las 3 de la tarde. Tomaban café, hablaban de algo. Parecían, bueno, ya sabe, como gente que se conoce bien. Gracias por decírmelo. No quería meterme en sus asuntos, se disculpó Ana. Solo pensé que debía saberlo. Por la noche David decidió preguntarle directamente a su esposa sobre la reunión en el café. ¿Cómo fueron los cursos? Empezó indirectamente. Bien. Hoy analizamos ejemplos prácticos. ¿No paraste en ningún sitio por el camino? Pasé por un café a tomar un café. Estaba muy cansada. ¿Sola? Elena se quedó pensando un segundo. Estaba allí un representante del Ministerio de Sanidad. Nos encontramos por casualidad, hablamos un poco del trabajo. ¿Qué representante? Del Departamento de Licencias.
Hablamos de los nuevos requisitos para el equipamiento hospitalario. Ana Blanco os vio en ese café. Dice que estabais sentados en un rincón apartado, como si no quisierais que os vieran. Nada de eso, se indignó Elena. Simplemente había sitios libres allí. Y además, ¿qué tiene que ver Ana Blanco con donde tomo yo el café? No se metía en nuestros asuntos. Simplemente os vio y me lo contó. ¿Y qué tiene eso de especial? Tomé un café con un colega, hablamos de cuestiones de trabajo. ¿Ahora tengo que dar cuentas de cada taza de café? La voz de su esposa sonaba irritada, pero David sintió falsedad en su indignación. Reacción demasiado nerviosa para una simple pregunta. Una semana después había reunión de padres en el colegio. David pidió a Elena que fueran juntos, siempre era agradable escuchar cómo elogiaban a su hija. No puedo, respondió su esposa. Tenemos reunión urgente sobre una nueva licitación. Puedo llegar tarde unas horas. ¿A las 7 de la tarde? ¿Un jueves? Los representantes del ministerio solo vienen por la tarde. Durante el día tienen otras reuniones. Entonces iré yo solo. Por supuesto. Después me cuentas lo que ha dicho la profesora. David fue solo a la reunión. Carmen estudiaba bien, la profesora destacaba sus capacidades para las matemáticas y la lengua. Pero al final de la conversación la mujer añadió. Solo me preocupa que Carmen se haya vuelto más reservada. Antes era comunicativa, activa. Ahora a menudo se sienta sola, en los recreos no juega con los compañeros. ¿Cuál puede ser la causa? Es difícil decirlo. ¿Quizás algún cambio en la familia? Los niños son muy sensibles al ambiente de casa. David asintió, pero no respondió nada. Efectivamente, el ambiente en su casa había cambiado. Tensión constante, cosas no dichas, sospechas, todo esto no podía dejar de afectar al niño. El viernes en el hospital se celebraba la fiesta corporativa con motivo del Día del Trabajador Sanitario. A David no le gustaban este tipo de eventos, pero como subdirector médico estaba obligado a asistir. Elena vino con el vestido nuevo, aquel rojo oscuro que había comprado en el centro comercial. Estaba espectacular y David sintió orgullo por su hermosa esposa. Quizás realmente se estaba inventando problemas de la nada. En el salón se habían reunido todos los directivos del hospital, jefes de servicio, supervisoras de enfermería. También había invitados, representantes de empresas colaboradoras. Entre ellos David notó a Óscar Crespo. Crespo se acercó a saludar, estrechó la mano a David, saludó cortésmente a Elena. Buenas tardes, Elena. ¿Cómo van los documentos de nuestra licitación? Todo listo, respondió su esposa en tono oficial. La semana que viene la comisión tomará la decisión final. Espero un resultado positivo. Nuestra propuesta es realmente ventajosa. La comisión evaluará todas las opciones objetivamente, respondió Elena fríamente. Crespo sonrió y se acercó a otros invitados. La conversación parecía absolutamente profesional, ningún signo de conocimiento íntimo. Durante el cóctel David observó a su esposa. Elena hablaba con colegas, se reía, parecía relajada. No había nada sospechoso en su comportamiento. Pero al cabo de una hora notó un detalle extraño. Crespo estaba junto a la ventana, hablando con el director médico. Elena en ese momento se acercó a la mesa de bebidas, que estaba en la parte opuesta del salón. Cogió un vaso de zumo, y en ese momento sus miradas con Crespo se cruzaron. Contacto de un segundo, pero David captó en él algo más que simple conocimiento. Elena inmediatamente apartó los ojos, se acercó a un grupo de enfermeras. Crespo continuó su conversación con el director médico, como si no hubiera pasado nada. Pero David vio que entre ellos había algún tipo de conexión invisible. Más tarde, cuando bailaban, decidió aclarar la situación. ¿Conoces bien a ese Crespo? Preguntó. Contacto profesional normal. ¿Por qué preguntas? Me pareció que entre vosotros hay algún tipo de entendimiento. Nos hemos reunido varias veces por trabajo. Es natural que hayamos encontrado un lenguaje común. ¿Varias veces? Sí, bueno. Negociaciones, presentaciones, discusión de detalles técnicos. Trabajo normal. Elena hablaba tranquilamente, pero David notó cómo se tensaron sus hombros. Definitivamente ocultaba algo. Fueron a casa en silencio. Elena miraba por la ventana, David se concentró en la carretera.
Pero sus pensamientos estaban ocupados con una pregunta: ¿qué pasaba entre su esposa y Óscar Crespo? ¿Y por qué Elena lo ocultaba tan cuidadosamente? No había respuesta, pero las sospechas se fortalecían cada día. Al día siguiente del evento corporativo, Elena se levantó más temprano de lo habitual. David se despertó por el olor de tortitas fritas, su desayuno favorito, que su esposa no había preparado en varios meses. «Buenos días», dijo Elena cuando él apareció en la cocina. «Decidí mimar a la familia». En la mesa había tortitas con requesón, café recién hecho, fruta cortada. Carmen ya estaba sentada a la mesa, devorando el desayuno con cara satisfecha. «Mamá, ¿puedo hoy después del colegio no ir al comedor?», preguntó la niña. «Me quedaré en casa, haré los deberes». «Por supuesto, cariño. Yo también llegaré pronto hoy a casa. Te ayudaré con las matemáticas». David miró sorprendido a su esposa. Hacía tiempo que no se ofrecía a ayudar a su hija con los deberes. «¿Y qué pasa con el trabajo?», preguntó él. «He terminado todos los asuntos urgentes. Puedo relajarme un poco». Elena sonreía, parecía descansada y feliz. David sintió cómo la tensión de las últimas semanas empezaba a retroceder. Quizás realmente se había inventado los problemas. Su esposa simplemente había trabajado demasiado y ahora volvía al ritmo normal. Por la tarde Elena efectivamente llegó a casa a las 5:30, antes de lo habitual. Ayudó a Carmen a resolver ejemplos difíciles de matemáticas, revisó los ejercicios de lengua. Su hija resplandecía de felicidad al recibir la atención tan esperada de su madre. «Y ahora la cena», anunció Elena. «Prepararé tu plato favorito», se dirigió a su marido. «¿Cuál exactamente?». «Carne a la francesa con patatas». «¿Te acuerdas de cómo lo cocinaba en los primeros años de nuestro matrimonio?». David se acordaba. Ese plato se asociaba en él con el hogar familiar, con aquella época en que entre ellos no había cosas no dichas ni sospechas. Durante la cena Elena contaba historias divertidas de la vida hospitalaria, se interesaba por los asuntos del colegio de su hija, planeaba los fines de semana. Se comportaba como la Elena de antes, esposa atenta y madre cariñosa. «Por cierto», dijo cuando Carmen se fue a hacer los deberes, «he estado pensando en las vacaciones de verano. ¿Qué tal si vamos a la playa? Hace tiempo que no vamos juntos en familia». «Buena idea», estuvo de acuerdo David. A Carmen le encanta la playa, y a nosotros nos vendría bien descansar del bullicio de la ciudad. «De acuerdo. Busca opciones, miramos precios». Elena asintió, se levantó a recoger los platos. David la siguió con la mirada. Su esposa parecía tranquila, relajada. Ningún signo de aquella nerviosidad que la había perseguido las últimas semanas. Así continuó 3 días. Elena llegaba a casa puntualmente, ayudaba a su hija, preparaba cenas familiares. Las llamadas telefónicas nocturnas cesaron. Ni siquiera sacaba el teléfono durante las comidas, antes constantemente revisaba los mensajes. El jueves por la noche, cuando veían la televisión en el salón, Elena se volvió de repente hacia su marido. «David, tengo la sensación de que te has vuelto algo suspicaz. Constantemente me estudias con la mirada, haces preguntas extrañas». David se sorprendió por lo inesperado de la conversación. «No te estudio. Simplemente me interesan tus asuntos». «No, no es simple interés. Te comportas como si yo ocultara algo. Compruebas mis palabras, analizas cada respuesta. Me pareció que habías cambiado. Te habías vuelto más cerrada. Y a mí me parece que has cambiado tú. Te has vuelto irritable, suspicaz. Y eso estropea el ambiente de nuestra casa». La voz de Elena sonaba disgustada, con notas de ofensa. «Carmen siente la tensión entre nosotros», continuó. «Pregunta por qué papá está tan triste. Los niños se dan cuenta de todo, ¿sabes?». David sintió una punzada de culpa. Efectivamente, sus sospechas podían haber influido en el ambiente familiar. «No quería disgustarte», dijo. «Solo estaba preocupado». «¿Por qué preocupado?». «Trabajo, cuido de la familia, trato de hacer nuestra vida mejor. Y tú ves en esto motivos ocultos». «Perdona. Probablemente me he puesto nervioso». Elena se acercó a él en el sofá, puso la cabeza en su hombro. «Entiendo que tú también tienes mucho estrés en el trabajo. Pero no estropeemos la relación por problemas imaginarios. Tenemos una familia maravillosa, la niña crece, la vida se arregla.
David abrazó a su esposa, sintió el olor familiar de su cabello. Quizás tenía razón. Quizás realmente se estaba inventando problemas de la nada. El sábado fueron toda la familia al centro comercial a comprarle a Carmen ropa para el nuevo curso escolar. La niña estaba encantada, se probaba vestidos y faldas, pedía a sus padres que valoraran cada prenda. «Esto te queda bien», le decía Elena a su hija, arreglándole el cuello de la blusa. «Pareces muy mayor con esto». David estaba al lado, admirando a sus chicas. Ahí estaba, el verdadero idilio familiar. Esposa e hija eligiendo ropa, discutiendo colores y cortes, riéndose de los chistes. Ninguna tensión, ningún secreto. «Papá, ¿te gusta este vestido?», preguntó Carmen, girando delante del espejo. «Me gusta mucho. Pareces una princesa con él». Su hija se iluminó con el elogio. Elena sonrió agradecida a su marido. Cuando salían de la tienda de ropa infantil, David notó una figura conocida junto al escaparate de una tienda de deportes. Oscar Crespo miraba unas zapatillas deportivas, sin prestar atención a la gente que pasaba. «Mira, tu socio comercial», le dijo David a su esposa, señalando hacia Crespo. Elena siguió su mirada, su rostro no cambió. «Ah, sí. Crespo». Pasaron por su lado, y en ese momento Oscar levantó la cabeza. Al verlos, saludó cortésmente. «Buenas tardes, David, Elena». «Hola», respondió Elena fríamente. «¿Cómo van las entregas?» «Todo en proceso. Esperamos la decisión de la comisión. La decisión se tomará objetivamente, basándose en las características técnicas y el precio», dijo su esposa en tono oficial. «Por supuesto, cuento con ello». La conversación duró menos de un minuto. Crespo se despidió y se fue en otra dirección. Ningún signo de conocimiento íntimo, ninguna mirada ambigua. «Eres estricta con los proveedores», observó David cuando se subieron al coche. «¿Y cómo si no? Si das ventaja, empezarán a pensar que pueden influir en las decisiones a través de conexiones personales». «Correcto. El trabajo es el trabajo». Por el camino a casa Carmen contaba sobre los planes escolares para el nuevo curso, enseñaba las compras. Elena escuchaba atentamente, hacía preguntas, se reía de los chistes infantiles. David sentía como las últimas dudas abandonaban su conciencia. El encuentro con Crespo lo convenció definitivamente, entre su esposa y el proveedor realmente solo había relaciones profesionales. Por la noche, cuando Carmen se acostó, se sentaron en el salón, planeando las vacaciones. «He encontrado varias opciones», dijo Elena, enseñando impresiones de sitios web de agencias de viajes. «Esta pensión parece bien. Y los precios son razonables». «Vamos a ver», estuvo de acuerdo David. «Estudiando las fotos de las habitaciones y la playa. ¿O quizás cogemos el coche y vamos por nuestra cuenta?», propuso su esposa. «Nos pararemos donde queramos, no esperaremos a nadie. Carmen se alegrará. Le gustan los viajes en coche». Entonces decidido. «Ahora miro la ruta, reservamos hoteles». Elena sacó el portátil, empezó a estudiar las opciones. David miraba a su esposa y pensaba en lo extraña que era la vida. Hace un año se consideraba un padre de familia feliz con una esposa que lo amaba. Resultó que vivía en un mundo de ilusiones y mentiras. Ahora su familia consistía en un hombre divorciado, una mujer soltera y un niño del primer matrimonio. Y esta era la familia más honesta y sólida que había tenido jamás. Pero David no sabía que en esos mismos días, cuando él se tranquilizaba y se culpaba de sus picás, Elena se volvía aún más ingeniosa. Habiendo estudiado el horario de su marido, entendió que el momento más seguro para las reuniones eran las horas del día, cuando Carmen estaba en el comedor y David de guardia. El martes, anunciando en casa que iba a un chequeo médico rutinario, Elena se encontró con Oscar en su coche oficial en el aparcamiento del centro comercial. El miércoles, justificándose con una reunión urgente en el ministerio, pasó 2 horas con él en un pequeño café en las afueras de la ciudad. Había aprendido a mentir profesionalmente, pensando de antemano las coartadas, preparando documentos y justificantes. Puso el teléfono en modo silencioso para no recibir llamadas de su amante en presencia de la familia. Planeaba las reuniones de forma que llegara a casa antes del regreso de su hija del colegio. David no sospechaba nada. Su esposa llegaba a casa de buen humor, preparaba la cena, se interesaba por sus asuntos. Por las noches veían la televisión,
Discutían planes, como una pareja familiar normal. Te has vuelto tan tranquila, le dijo él el jueves durante la cena. Como si hubieras descansado de todos los asuntos. Simplemente entendí que la familia es más importante que las ambiciones profesionales, respondió Elena. El trabajo puede esperar, pero la niña crece rápido. Hay que pasar más tiempo con los seres queridos. Carmen, que estaba sentada al lado, simplemente resplandecía de felicidad. Mamá volvía a prestarle atención, la ayudaba con los deberes, le leía por las noches. La niña dejó de hacer preguntas inquietantes sobre las relaciones familiares. ¿Te acuerdas de cómo nos conocimos? Preguntó Elena a su marido cuando la niña se fue a dormir. Por supuesto. Viniste a solicitar el puesto de economista. Entonces dijiste que mujeres tan guapas no trabajaban en el hospital. Y recibí una reprimenda del jefe de personal por comentario incorrecto, se rió David. Pero nos casamos al año. El mejor año de mi vida. Entendí que había encontrado mi destino. Elena le puso la mano en el hombro, le miró a los ojos. Y yo entendí lo mismo. Estamos hechos el uno para el otro, David. Pase lo que pase en la vida, eso no cambiará. David besó a su esposa, sintiendo cómo volvía la antigua intimidad entre ellos. Todas las inquietudes de las últimas semanas parecían ahora un malentendido absurdo. Elena lo amaba, cuidaba de la familia, hacía planes para el futuro. ¿Qué más se necesitaba para la felicidad? No sospechaba que su esposa había aprendido a interpretar dos papeles a la vez. De día, amante apasionada, dispuesta al riesgo por sensaciones fuertes. Por la noche, esposa cariñosa y madre, restaurando la armonía familiar. Y cuanto mejor conseguía compaginar estos papeles, más atrevidos se volvían sus actos. La tranquilidad duró 2 semanas. David casi había creído que la crisis familiar había pasado, cuando el lunes por la mañana encontró en la cesta de la ropa sucia una camisa de mujer con un olor desconocido. Estaba lavando, Elena se había ido temprano a una reunión, Carmen aún dormía. Separando las prendas por colores, sintió un aroma intenso de perfume masculino. Un olor pesado, caro, había impregnado completamente la blusa blanca de su esposa. David acercó la tela a su cara, olió otra vez. Definitivamente perfume masculino, y no el suyo. Él usaba una colonia ligera, y esto era algo más saturado. Con notas de cedro y almizcle. El corazón empezó a latir más rápido. ¿De dónde venía en la ropa de su esposa un olor ajeno? David intentó encontrar una explicación lógica. Quizás algún colega la había abrazado en el trabajo. O había subido en un ascensor con un hombre que se había echado demasiado perfume. Pero el olor era demasiado intenso para un contacto casual. Como si Elena hubiera estado mucho tiempo en estrecha proximidad con su fuente. Por la noche decidió preguntar directamente. Elena, ¿de dónde viene el perfume masculino en tu camisa? Elena, que en ese momento ayudaba a Carmen con los deberes, levantó la cabeza. ¿Qué perfume? Esta mañana lavé tu ropa. La blusa blanca olía a perfume de hombre. Ah, eso, asintió su esposa sin la menor turbación. Ayer fue el cumpleaños de Marina en el hospital. Julio del servicio de cirugía felicitó a todas, nos abrazó. Ya sabes cómo se perfuma. ¿Julio? Sí, bueno, el médico adjunto. Ese gordito que siempre va con trajes caros. David recordó a ese médico, efectivamente, Julio era conocido por su afición a los perfumes caros y los trajes elegantes. La explicación sonaba lógica. ¿Y qué le regalasteis? Flores, encargamos una tarta. Nada especial, pero fue agradable. Elena volvió a ayudar a Carmen con los deberes, como si la conversación no la hubiera alterado en absoluto. Una reacción demasiado tranquila para una mujer inocente, pensó David. Normalmente la gente se indigna cuando la sospechan de algo. Al día siguiente se acercó expresamente a Marina en contabilidad. ¿Qué tal fue ayer el cumpleaños? Le preguntó. ¿Qué cumpleaños? Se sorprendió la mujer. Elena me contó que habías cumplido años. Yo cumplo en diciembre, David. David sintió que se le caía el alma a los pies. Elena había vuelto a mentir. Y la mentira estaba bien elaborada, con detalles concretos sobre Julio y la tarta. El miércoles se le acercó Carmen cuando él estaba leyendo documentos en el despacho de casa. Papá, ¿por qué mamá se ha vuelto tan despistada? ¿En qué sentido? Otra vez se olvidó de recogerme de danza.
Estuve esperando media hora, luego el profesor me llevó en el autobús. Y la semana pasada se olvidó de mi clase de pintura. David frunció el ceño. A lo mejor mamá tiene mucho trabajo. Pero antes no se olvidaba. Hasta se escribía notitas para no llegar tarde. Y ahora es como si no se alegrara de verme cuando viene a buscarme. ¿Por qué no se va a alegrar? Siempre tiene prisa. En el coche no habla, mira el móvil. Y antes me preguntaba cómo había ido el entrenamiento, que había aprendido de nuevo. Carmen hablaba bajito, con pena en la voz. David abrazó a su hija, pero él mismo sentía una inquietud creciente. El comportamiento de su esposa había cambiado de verdad, y no para mejor. El jueves en el pasillo del hospital le salió al paso Víctor. ¿Podemos hablar?, le dijo el jefe de seguridad, mirando a los lados. Por supuesto. Aquí no. Vamos al café de enfrente. Salieron del hospital, se sentaron en un rincón del pequeño café. Víctor pidió café, estuvo callado un rato. No sé si debería decirte esto, empezó al fin. Pero somos amigos. Dime. ¿Han visto a tu mujer en el coche oficial del hospital después del trabajo? No sola. ¿Con quién? Con un hombre. Estaban sentados en el aparcamiento, hablando. Luego se fueron hacia el centro. ¿Cuándo fue eso? Ayer sobre las 7 de la tarde. El vigilante se fijó, apuntó la matrícula del coche. Resultó que era un coche asignado al departamento de economía. David sintió que las manos le empezaban a temblar. ¿Reconocieron al hombre? No era del hospital, seguro. Corpulento, con traje. El vigilante dice que se comportaban como buenos conocidos. ¿Y qué dijo Elena ayer en casa? Ni idea. Solo pensé que debía saberlo. Víctor hablaba con cuidado, pero David veía la preocupación en los ojos de su amigo. Estas cosas no se comentan así como así. En casa le preguntó a su esposa por la tarde anterior. Me quedé trabajando hasta tarde, respondió Elena. Preparando documentos para el ministerio. ¿Sola? Con las chicas de contabilidad. Ya habíamos hablado de que el informe era urgente. ¿No fuiste a ningún sitio en el coche oficial? Elena se quedó inmóvil un segundo, pero se recompuso rápidamente. Pasé por el supermercado a comprar. ¿Por qué? Por nada. Solo pregunto. Pero David entendió que su esposa volvía a mentir. Y las mentiras se estaban volviendo cada vez más elaboradas. El viernes decidió seguir a Elena él mismo. Le dijo en el hospital que se iba a una reunión con colegas, pero se quedó vigilando el aparcamiento desde la ventana del edificio de al lado. A las 6:30 Elena salió del hospital, se subió al coche oficial. David bajó rápidamente a su automóvil, empezó a seguirla a distancia. Su esposa no fue a casa, sino en dirección contraria, hacia el centro de la ciudad. Se paró en el centro comercial, se bajó del coche y se dirigió a la entrada. David aparcó cerca, entró en el edificio por otra puerta. Vio a Elena en el café de la segunda planta, estaba sola, bebía café, miraba el teléfono. Estuvo observando media hora. Su esposa estaba realmente sola, no esperaba a nadie. Pagó, salió, se fue a casa. David la siguió, sintiéndose ridículo. En casa Elena justificó el retraso por los atascos. Estuve una hora parada, dijo. ¿Había habido algún accidente? David se quedó callado, pero no entendía nada. Su esposa había estado realmente sola en el café. ¿Entonces el vigilante se había equivocado? ¿O Elena había detectado que la seguían y había cambiado de planes? El lunes de la semana siguiente volvió a intentar seguir a su esposa. El resultado fue el mismo, Elena fue de compras, echó gasolina en la estación de servicio, pasó por la farmacia. Nada sospechoso. Pero el martes se le acercó Ana Blanco. David, ¿podemos hablar? Sí, por supuesto. En el hospital corren rumores, empezó con cuidado la supervisora de enfermería. Sobre tu mujer y los proveedores de equipamiento. ¿Qué rumores? Dicen que colabora demasiado estrechamente con algunas empresas. Se reúne a menudo con sus representantes, discute detalles de los contratos. En eso no hay nada raro. Es su trabajo. Claro. Solo que algunos colegas piensan que un economista no debería profundizar tanto en cuestiones técnicas. Ana hablaba con diplomacia, pero David entendía, la gente empezaba a fijarse en el comportamiento inusual de su esposa.
¿Quién dice eso exactamente? Gente distinta. Sobre todo del personal sanitario. Ven cómo habla Elena con los proveedores y se sorprenden de su competencia. ¿Y qué tiene eso de malo? Nada malo. Solo que es raro que un economista sepa tanto sobre equipamiento médico. David agradeció a Ana la información, pero su inquietud aumentó. Si en el hospital empezaban a hablar del comportamiento extraño de Elena, es que algo estaba pasando de verdad. El miércoles decidió hacerle una prueba sorpresa a su esposa. Dijo que se iba a una conferencia en el distrito vecino, pero se quedó en la ciudad. A las 3 de la tarde fue al edificio del instituto donde Elena supuestamente asistía a los cursos de perfeccionamiento. Su esposa estaba allí de verdad. David la vio a través de la puerta de cristal del aula, estaba sentada en un pupitre, escuchaba al profesor, tomaba apuntes. A su lado había unas 12 personas más. David sintió alivio y vergüenza a la vez. Su esposa estaba estudiando de verdad y él la vigilaba como a una delincuente. Por la noche Elena le contó cosas de las clases, temas difíciles, metodologías nuevas, exámenes complicados. Todo cuadraba con lo que había visto con sus propios ojos. ¿Qué tal van los cursos?, le preguntó. Duro, pero interesante. Hoy analizamos estándares internacionales de contratación pública. Mucha información nueva. ¿El profesor es bueno? Sí, con experiencia. Un exfuncionario del ministerio conoce todos los entresijos. David asintió, sintiéndose un paranoico. Su esposa estudiaba, se desarrollaba profesionalmente y él sospechaba que le era infiel. Pero el jueves por la noche se le acercó Carmen. Papá, ¿por qué estás tan triste últimamente? No estoy triste, cariño. Sí que lo estás. Y siempre estás pensando en algo. Mamá dice que tienes problemas en el trabajo. Tengo algunos problemillas. Pero nada serio. ¿Mamá y tú no vais a discutir? David miró a su hija con sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? Mi amiga Ana dice que cuando los padres empiezan a ponerse tristes y a no hablar, luego discuten. Y luego se divorcian. Mamá y yo no vamos a divorciarnos, dijo David con firmeza. Nos queremos el uno al otro y a ti. ¿Seguro? Seguro. Carmen lo abrazó, pero David notó que la niña estaba tensa. Los niños siempre son los primeros en percibir los cambios en el ambiente familiar. Por la noche se quedó despierto, analizando las últimas semanas. Por un lado, la camisa con olor extraño, la mentira sobre el cumpleaños, las clases de baile olvidadas, los rumores en el hospital. Por otro, los cursos que Elena sí frecuentaba, los retrasos explicables del trabajo, la comunicación familiar normal. ¿Qué parte era verdad y cuál fruto de su imaginación enfebrecida? David no lo sabía, pero sentía que algo tenía que pasar. La tensión había llegado al punto de ebullición y aquello no podía continuar así. A su lado dormía Elena, respirando bajito. O fingiendo dormir, ya no podía estar seguro de nada de lo que se refería a su esposa. David tomó la decisión de forma espontánea el martes a las 2 de la tarde. El turno debería haber terminado a las 6, pero todas las tareas urgentes estaban acabadas. El médico jefe lo dejó salir antes y David decidió darle una sorpresa a su esposa, llegar a casa a la hora de comer. Carmen estaba en el colegio hasta las 4, luego el comedor hasta las 6. Elena debería estar trabajando o en los dichosos cursos. Podría preparar la cena, ordenar el piso, recibir a la familia como un marido y padre atento. Mientras subía por la escalera al cuarto piso, David pensaba en cómo había cambiado su comunicación familiar en las últimas semanas. La tensión no había desaparecido a pesar de la aparente calma. Elena se había vuelto aún más cuidadosa con las palabras, el más suspicaz. Entre ellos había crecido un muro invisible de desconfianza. En el tercer piso se paró a tomar aire. Últimamente se cansaba más rápido, la edad empezaba a notarse. Subió al cuarto, sacó las llaves. Y entonces oyó ruidos. Al principio le pareció que sonaba música en algún sitio, sonidos rítmicos y amortiguados que llegaban de detrás de la puerta del piso. Pero cuando David prestó atención, se dio cuenta de que no era música. Gemidos. Gemidos femeninos y masculinos, alternándose en un ritmo conocido. El corazón se paró un segundo, luego se puso a latir tan rápido que las sienes le palpitaron. Las manos le temblaron, las llaves se cayeron al suelo con un ruido metálico. David se agachó, recogió el manojo, metió la llave en la cerradura.
Las manos le temblaban tanto que no consiguió acertar al agujero a la primera. A la segunda vez la cerradura hizo clic. Empujó la puerta con cuidado, para que no chirriara. El recibidor estaba vacío, pero los ruidos se oían con más claridad. Del dormitorio llegaban gemidos, respiración entrecortada, crujidos de la cama. David se descalzó, recorrió el pasillo de puntillas. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Se asomó por la rendija y vio lo que destruyó su mundo en un segundo. En su cama matrimonial, la que habían elegido juntos con Elena, estaba acostada su esposa. Con él. Estaban completamente absortos en el proceso. David se quedó inmóvil unos segundos, incapaz de creer lo que veía. Su cerebro se negaba a aceptar la realidad. Aquello no podía estar pasando en su casa, en su cama, con su esposa. Luego algo hizo clic en su cabeza. La estupefacción se transformó en furia, ciega, destructiva, que brotó de las profundidades más hondas de su ser. ¡Zorra! Rugió, abriendo la puerta de par en par e irrumpiendo en el dormitorio. Oscar se sobresaltó, intentó saltar de la cama, pero se enredó en la sábana. Elena gritó, agarró la sábana, cubriéndose. Los ojos se le salían de las órbitas del terror. David, esto no es lo que piensas. Le gritó. Pero David ya no oía las palabras. Se abalanzó sobre Oscar, que intentaba ponerse los pantalones de pie junto a la cama. El puñetazo de la derecha le acertó justo en la mandíbula, la cabeza del amante se echó hacia atrás. ¡Hijo de puta! Bramaba David, asestándole el segundo golpe. En mi casa. En mi cama. Oscar intentó defenderse, levantó los brazos. Pero David era más rápido. Un rodillazo en la ingle hizo que el hombre se doblara por la mitad con un aullido de dolor. David, para. Gritaba Elena, pero su marido no la oía. Intentó agarrar a Oscar por el pelo, tirarle de la cabeza hacia arriba, pero solo consiguió arrancarle un mechón. Te mato. Te mato, cabrón. Oscar aprovechó el momento y salió corriendo. Fuera de aquí. Que no te vea más. Abrió la puerta, tiró la ropa al rellano. Como vuelva a verte cerca de mi familia, te mato, dijo David con frialdad. Recuérdalo. Cerró de un portazo, giró la llave 2 veces. En el piso se hizo el silencio, solo roto por su respiración entrecortada. David volvió al dormitorio. Elena estaba sentada en la cama, envuelta en la sábana, lloraba. Tenía el pelo despeinado, los labios hinchados, marcas rojas de besos en el cuello. ¿Cuánto tiempo? Preguntó con voz queda. ¿Cuánto tiempo qué? Sollozó su esposa. ¿Cuánto tiempo llevas engañándome? David, ha sido una casualidad, yo no quería. ¿Cuánto tiempo? Rugió. Elena se estremeció, se secó las lágrimas. 3 meses, susurró. ¿3 meses follando con ese hijo de puta? No hables tan vulgarmente. ¿Cómo quieres que hable? Me has estado engañando 3 meses. En mi casa. En mi cama. Es solo atracción física, lloraba Elena. Nada más. Te quiero a ti, quiero a nuestra familia. Cállate. David se sentó en el sillón frente a la cama, miró a su esposa con ojos helados. La furia se calmó poco a poco, dejando paso a una tranquilidad glacial. ¿Los cursos de perfeccionamiento eran citas con él? Elena asintió sin levantar la cabeza. ¿Los retrasos en el trabajo? También. ¿Las cenas de negocios en restaurantes? Sí. ¿Y las tardes familiares, las vacaciones que planeabas, la ayuda a Carmen con los deberes, qué era eso? ¿Un intento de borrar las huellas? No. De verdad quería arreglar las cosas, recuperar nuestra relación. Pero seguía siéndole infiel. No podía parar, susurró Elena. Es como una droga. Entendía que hacía mal, pero no podía dejarlo. David guardó silencio, asimilando lo que oía. Su esposa había estado llevando una doble vida durante 3 meses. De día, madre cariñosa y esposa atenta. Después del trabajo, amante lujuriosa. ¿Pensabas en Carmen cuando lo traías aquí? Está en el colegio, no podía enterarse. ¿Pensabas en tu hija? Sí. Continuamente pensaba en ella. Por eso quería acabar con todo. Pero no lo acabaste. Iba a hacerlo. La semana que viene pensaba decirle que todo había terminado. Mientes.
No miento. Te lo juro por Carmen, iba a cortar esa relación. David se levantó, se acercó a la ventana. En la calle la vida seguía su curso, la gente iba deprisa por sus asuntos, los niños jugaban en el patio, las abuelas se sentaban en los bancos. Un día normal para todos, excepto para él. 12 años de matrimonio, dijo sin darse la vuelta. Un hijo en común. Planes de futuro. ¿Nada de eso importaba? Sí que importaba. Sigue importando. Entonces, ¿por qué? No lo sé, respondió Elena con sinceridad. Apareció él, empezó a cortejarme. Decía que era hermosa, deseable. Tú en los últimos años rara vez decías esas cosas. ¿O sea que la culpa es mía? No, claro que no. La culpa es mía, solo mía. Pero me faltaba atención, pasión, la sensación de que seguías siendo joven y atractiva. Y por eso destruiste la familia. No la he destruido. Podemos arreglar las cosas, olvidarlo, empezar de nuevo. Por Carmen. David se volvió hacia su esposa. Elena lo miraba suplicante, las lágrimas le corrían por las mejillas. Es demasiado tarde, dijo con calma. ¿Por qué es demasiado tarde? La gente perdona las infidelidades, reconstruye las relaciones. Nosotros también podemos. No. ¿Pero por qué? Porque me has mentido cada día durante 3 meses. Me mirabas a los ojos y mentías. Planeabas vacaciones familiares y el mismo día te acostabas con tu amante. Ayudabas a tu hija con los deberes y luego te ibas con él. No tienes conciencia. Sí que la tengo. Me daba vergüenza, me dolía lo que hacía. Pero soy débil, no pude resistirme. Eres calculadora. Pensabas las coartadas, preparabas explicaciones, hasta falsificabas justificantes de los cursos. Esto no es debilidad, es cinismo. Elena se puso a llorar con más fuerza, entendió que las justificaciones no funcionaban. ¿Y ahora qué va a pasar? Preguntó. El divorcio. ¿Y Carmen? Carmen se quedará conmigo. Has demostrado que no eres capaz de pensar en tu hija. No, por favor. No me cuides a mi ella. Fuiste tú quien le quitó una familia normal. David fue al armario, sacó una maleta. Haz las maletas. Hoy mismo te vas. ¿A dónde? No es asunto mío. Con tus padres, con amigas, con tu amante. Me da igual. David, te lo suplico, hablemos con calma. Pensemos en nuestra hija. Pienso en mi hija. Por eso no quiero que crezca con una madre capaz de traicionar. Tiró la maleta sobre la cama, la abrió. Haz las maletas. Tienes media hora. Elena entendió que su marido no cedería. En sus ojos había una frialdad que no había visto jamás en 12 años de matrimonio. Perdóname, susurró. Es demasiado tarde, repitió David y salió del dormitorio. El matrimonio había muerto. 8 meses después David se despertó a las 6:30 de la mañana y por primera vez en mucho tiempo sintió que había descansado. Ninguna pesadilla, ningún pensamiento angustioso a las 3 de la madrugada, ninguna tensión en la nuca. Simplemente un sueño tranquilo y un despertar natural. El piso había cambiado después del divorcio. Hizo reformas en el dormitorio, cambió el papel pintado, compró una cama nueva, movió los muebles de sitio. Necesitaba borrar los recuerdos de aquel día en que su mundo se derrumbó. Lo consiguió. Ahora el dormitorio se asociaba solo con el descanso, no con la traición. El divorcio se tramitó por el juzgado en 4 meses. David contrató a un buen abogado, reunió pruebas de la infidelidad, testimonios de testigos, fotografías de Elena con Oscar. Los bienes se repartieron por la mitad. Elena no opuso resistencia. Acudía a las vistas pálida, demacrada, evitaba la mirada de su ex marido. Su abogado intentó conseguir la custodia compartida, pero los testimonios sobre su comportamiento jugaron en su contra. Ahora Elena solo podía ver a su hija los fines de semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Se llevaba a Carmen el sábado, la devolvía el domingo. Nada de pernoctar, nada de viajes sin permiso del padre. David se levantó, fue al dormitorio infantil. Carmen dormía con los brazos extendidos por encima de la manta. 12 años, pero dormida parecía muy pequeña. El divorcio de sus padres la afectó mucho, los primeros meses lloraba cada noche, preguntaba por qué mamá ya no vivía con ellos, si se podía arreglar todo.
David se lo explicaba con cuidado, mamá había actuado mal, había engañado a la familia, por eso era mejor que vivieran separados. No entraba en detalles, no denigraba a Elena delante de su hija. Solo decía que así sería más honesto para todos. Poco a poco Carmen se acostumbró. Dejó de llorar, empezó a estudiar con normalidad, hizo nuevos amigos en el colegio. Los fines de semana con su madre los aceptaba con tranquilidad, sin entusiasmo, pero sin protestar. Como si entendiera que la antigua familia ya no volvería. En la cocina David puso café, sacó comida para el desayuno. Vivir se había vuelto más sencillo sin la tensión constante, sin la necesidad de analizar cada palabra de su esposa, de buscar trampas en su comportamiento. Nadie le mentía a la cara, nadie fingía amor después de encuentros con un amante. A las 7:30 se despertó Carmen, vino a la cocina en pijama. Buenos días, papá. Buenos días, cielo. ¿Qué tal has dormido? Bien. ¿Y qué hay para desayunar? Tortilla con queso. Y tostadas calientes. Genial. Su hija se sentó a la mesa, se desperezó. Durante estos meses había madurado, se había vuelto más independiente. Preparaba a ella sola la mochila, cuidaba el uniforme del colegio, ayudaba a su padre con las tareas domésticas. David estaba orgulloso de ella, la niña había superado la crisis familiar mejor que muchos adultos. Papá, ¿la tía Ana viene hoy? Preguntó Carmen. Por la noche. Habíamos quedado para ir al cine. ¿A la nueva película de robots? Sí. ¿Querías verla? Sí que quería. ¿Y la tía Ana también quiere? Creo que sí. Le gustan las buenas películas de animación. Carmen sonrió. Ana Blanco se había convertido en una visita habitual en su casa 3 meses después del divorcio. Al principio venía como compañera de trabajo, se interesaba por cómo se las arreglaba David para criar a su hija, si necesitaba ayuda. Luego empezó a quedarse a cenar, ayudaba a Carmen con los deberes, jugaba con ella a juegos de mesa. Ana tenía 30 años, nunca se había casado, no tenía hijos. Pero con Carmen congeniaba estupendamente, le explicaba con paciencia los problemas difíciles de matemáticas, le leía en voz alta, le enseñaba a cocinar platos sencillos. La niña se encariñó con ella enseguida, la llamaba tía Ana y se alegraba con cada visita. David también se había acostumbrado a la presencia de Ana. Era tranquila, fiable, sin dramatismo ni histeria. Después de años viviendo con la impredecible Elena, esto le parecía un regalo del destino. Con Ana se podía estar callado sin temer que el silencio se interpretara como descontento oculto. Se podía decir la verdad sin miedo a que se usara en su contra. Aún no había romanticismo entre ellos, solo amistad, apoyo mutuo, intereses comunes. Pero David sentía que la relación evolucionaba en la dirección correcta. Despacio, con cuidado, sin movimientos bruscos. Después de la traición de Elena necesitaba tiempo para volver a creer en la posibilidad de relaciones honestas. En el hospital Elena ya no trabajaba. Un mes después del escándalo el director médico le pidió que presentara la dimisión voluntaria. Oficialmente, por reducción de plantilla de economistas. Extraoficialmente, porque los rumores sobre su relación con el proveedor de equipamiento podían dañar la reputación del hospital. David no tenía lástima de su ex esposa. Ella misma había elegido ese camino, conociendo las posibles consecuencias. Ahora trabajaba de contable en una clínica privada por un sueldo la mitad del anterior, pero tenía suficientes ahorros después del divorcio. Óscar Crespo desapareció de su vida el mismo día que David lo echó del piso. Ya no llamaba, no se veían, incluso cambió el número de teléfono. Su empresa perdió el concurso para el suministro del equipamiento, después del escándalo el hospital eligió a otro proveedor. A las 8 David llevó a su hija al colegio, se fue al trabajo. El día transcurrió con tranquilidad, operaciones programadas, visita a los enfermos, reunión con los jefes de servicio. La rutina que antes le parecía aburrida ahora lo tranquilizaba. La previsibilidad se había convertido en algo valioso después de meses de caos e incertidumbre. A las 6 de la tarde recogió a Carmen del colegio. Su hija se subió al coche con cara satisfecha. ¿Qué tal? Le preguntó. Bien. He sacado un 10 en matemáticas y don Iván me ha felicitado por la redacción. Muy bien. ¿De qué escribías? Sobre tradiciones familiares. He contado como tú, yo y la tía Ana hacemos pizza los sábados. David sonrió.
Hacer pizza se había convertido realmente en su tradición. Cada sábado los tres extendían la masa, elegían el relleno, experimentaban con las salsas. Carmen adoraba este proceso, y Ana resultó ser buena cocinera. ¿Y sobre mamá no has escrito nada? No. Donovan dijo que escribiera sobre tradiciones de verdad, que hacen feliz a la familia. Su hija hablaba sin resentimiento, simplemente constataba un hecho. Elena ya no formaba parte de sus tradiciones familiares. Se había convertido en una persona con la que se quedaba según un horario, como con una pariente lejana. En casa Carmen se puso a hacer los deberes y David empezó a preparar la cena. A las 7 vino Ana, como siempre con una bolsa de la compra. Hola, dijo besándolo en la mejilla. ¿Qué tal? Bien. Carmen ha sacado un 10 en matemáticas. Estupendo. Entonces mis explicaciones sobre las fracciones sirvieron. Ana fue al dormitorio infantil, saludó a Carmen, la felicitó por los éxitos. Luego volvió a la cocina, empezó a ayudar con la cena. Trabajaban en silencio, con familiaridad, ella cortaba la ensalada, él freía la carne. David, dijo de repente. Necesito comentar algo contigo. ¿Qué? Mi trabajo. Me han ofrecido el puesto de supervisora en otro hospital. David sintió una punzada de ansiedad. ¿En qué zona? En la vecina. Media hora en coche desde vuestra casa. ¿Es buena oferta? Muy buena. Más sueldo, perspectivas de crecimiento. Pero quería conocer tu opinión. ¿Por qué la mía? Ana dejó el cuchillo, se volvió hacia él. Porque no quiero perder lo que tenemos. A vosotros dos. Estas tardes, las tradiciones, la sensación de familia. David la miró a los ojos honestos. Ninguna manipulación, ningún motivo oculto. Solo una pregunta directa sobre lo que era importante para los dos. ¿Y qué pasa si te digo que quiero que te quedes? Entonces me quedo. ¿Y la carrera? Es menos importante que la familia. Familia. Ana los había llamado familia, y sonaba natural. Realmente se habían convertido en una familia durante estos meses, sin compromisos oficiales, pero con cercanía real y cuidado mutuo. Quédate, dijo David. Queremos que estés con nosotros. Ana sonrió, lo abrazó. El abrazo fue cálido, sincero, sin cálculo. David sintió como algo se colocaba definitivamente en su sitio en su alma. Durante la cena planearon la ida al cine, comentaron películas, se rieron con los chistes infantiles de Carmen. Una velada familiar normal, como David no había tenido en muchos años. A las 7:30 se prepararon para ir al cine. Carmen estaba encantada, nueva película de animación, palomitas, Coca-Cola, noche con sus adultos favoritos. Ana la ayudó a elegir la chaqueta, le hizo trenzas. Al salir del portal David vio una figura familiar junto a la valla. Elena miraba en su dirección. Tenía mal aspecto, más delgada, envejecida. Papá, es mamá, susurró Carmen escondiéndose detrás de su padre. Ya la veo. Está triste. Probablemente. Elena se acercó a ellos despacio, insegura. Se paró a unos pasos. Hola, dijo en voz baja. Hola, respondió David con neutralidad. Carmen, Elena intentó sonreír a su hija. ¿Qué tal en el colegio? Bien, respondió la niña lacónicamente sin salir de detrás de su padre. Has crecido. Y te has puesto muy guapa. Carmen guardó silencio. Ana se quedó un poco apartada, sin meterse en la conversación. David, Elena se volvió hacia su ex marido. ¿Podemos hablar? ¿De qué? De nosotros. De la familia. Quizás podríamos intentarlo otra vez. David la miró atentamente. Elena realmente parecía desgraciada. Sola, arrepentida, dispuesta a todo por recuperar la vida anterior. 8 meses antes esto lo habría conmovido. Ahora solo le daba lástima. No, dijo con tranquilidad. ¿Por qué? He cambiado, he entendido mis errores. Ya no hay nadie más, solo vosotros importáis. Es demasiado tarde. Pero si nos queríamos. Tenemos una hija común, recuerdos comunes. Eso es el pasado. David, dame una oportunidad. Una oportunidad para demostrar que puedo ser buena esposa y madre. David cogió a Carmen de la mano, hizo una seña a Ana. Era hora de irse.
Ya tengo una buena familia, dijo. Y Carmen también. Elena siguió su mirada, lo entendió. Ana, Carmen, él mismo, una nueva familia que había crecido sobre las ruinas de la antigua. Ella no me va a sustituir, intentó objetar Elena. Nadie intenta sustituir a nadie. Te ves con Carmen cada fin de semana, según la decisión del juzgado. No es lo mismo. Es lo que te mereces. David se dio la vuelta, llevó a su hija y a Ana hacia el coche. Elena se quedó sola mirándolos alejarse. En sus ojos había el dolor de una persona que había entendido que algunas cosas no se pueden arreglar, algunas pérdidas son irreparables. En el coche Carmen preguntó. Papá, ¿mamá va a estar triste? Es posible. Me da pena. Lo entiendo. Pero ella misma eligió este camino. ¿Y nosotros, tú, yo y la tía Ana somos una familia de verdad? David miró por el espejo retrovisor a Ana, luego a su hija. Sí, cielo. Una familia de verdad. En el cine compraron palomitas, eligieron asientos, se rieron con los tráileres. Carmen se sentó entre David y Ana, los cogió de la mano, comentaba lo que pasaba en la pantalla. Una niña feliz con dos adultos que la quieren y la cuidan. David miraba la película y pensaba en lo extraña que es la vida. Un año antes se consideraba un padre de familia feliz con una esposa que lo amaba. Resultó que vivía en un mundo de ilusiones y mentiras. Ahora su familia consistía en un hombre divorciado, una mujer soltera y una niña del primer matrimonio. Y esta era la familia más honesta y sólida que había tenido jamás. Después de la sesión fueron a casa, tomaron té en la cocina, comentaron la película. Ana ayudó a Carmen con las rutinas nocturnas, le leyó un cuento antes de dormir. Cuando la niña se durmió, se quedaron solos en el salón. ¿Ha sido duro ver a tu exmujer?, preguntó Ana. No, respondió David con honestidad. Solo me ha dado pena. Está desgraciada. Por su propia culpa. Pero sigue siendo la madre de Carmen. Y lo seguirá siendo. Pero nada más. Ana asintió, puso la cabeza en su hombro. Me alegro de que estemos juntos, dijo. Y yo me alegro. ¿A pesar de todas las complicaciones? Precisamente por eso. Hemos pasado por dificultades y hemos seguido juntos. Eso vale mucho. David abrazó a Ana, sintió cómo se cerraba definitivamente el capítulo doloroso de su vida. Elena se había convertido en pasado, importante, pero terminado. El futuro pertenecía a esta mujer en sus brazos y a la niña que dormía en la habitación de al lado. Fuera brillaban las farolas, los coches llevaban a la gente a sus asuntos, la vida continuaba. Y en el piso había calor, comodidad y tranquilidad. Un hogar donde no había que esconderse de nadie, no había que mentir a nadie, no había que temer ninguna traición. Una familia de verdad, construida sobre la honestidad, la confianza y el amor. Exactamente como debe ser.